Yo tengo aquí una pregunta que es fundamental para el siglo XXI, como se está viviendo la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial y todo. Víctor Almanza, voy a comenzar contigo porque quiero luego que vaina metafísica también de su punto de vista. Hoy en día, siglo XXI, tecnología, ciencia, cuántica, dimensiones adicionales, multiverso, información genética, biológica. Hoy en día nosotros tenemos razones para creer en Dios. O sea, todavía existen razones de peso para tú sustentar la idea de algo fuera de nosotros. Hoy no. 13.750, 13.800 años atrás o hacia adelante, como tú quieras, hay razones para creer en Dios. Desde el inicio del universo hay una razón más que suficiente para el que no cree en la palabra, para el que no cree en lo espiritual, está la ciencia. O sea que razones tenemos de más. El universo no es absurdo y eso lo podemos discutir. El universo se puede estudiar, se está estudiando hace muchísimos años. Los descubrimientos están ahí, no están ocultos. Tú tienes muchísimos papers científicos de todo tipo. Tú estudias mucho ciencia y tú tienes muchísimos datos de muchísimas revistas científicas, más que yo. Y tú sabes que los datos siempre dan al traste a una serie de principios que no se pueden obviar. Y hay muchísimos que pudiésemos enumerar hoy. Argumentos de más, de sobra tenemos para entender que hay razones para creer en Dios a nivel de la ciencia. Y eso lo podemos dilucidar, algunos de ellos hoy. Yo sé que Steven, como tú, lo conocen. Ahora, el problema no es conocer las cosas, el problema es aceptarlas. El gran problema de la ciencia es que solamente acepta lo que ellos pueden comprobar. Y resulta que hay cosas que después son comprobadas, aunque la ciencia no la haya comprobado o aprobado en un tiempo determinado. Ejemplo, la expansión del universo. El universo era estático hasta que se descubrió y se comprobó que el universo está en expansión. ¿Qué da el traste con esto? Que hay un origen, que hay un principio, y por lo tanto, entonces hay un principiador, y eso lo han dicho muchísimo, es un argumento cosmológico, y la gente lo sabe. Entonces, la causalidad y la causa y el efecto que esto trae a través de que alguien impulsa la creación o que hubo algo que creó. Y eso pues da también lugar a lo que muchos postulan como diseño inteligente o la teoría del diseño inteligente y muchísimas otras cosas que podemos hablar hoy, pero razones hay de más. Razones hay de más. Y si nos metemos hoy a la física moderna, a la física de partículas o a la mecánica cuántica, el origen de la vida, el diseño inteligente, la mente, la conciencia, podemos hablar de las leyes morales si quisiéramos. O sea, hay muchísimos argumentos suficientes, diría yo, más que suficientes. Y vuelvo y repito que el problema no son los argumentos, no son los descubrimientos, no son los avances científicos, el problema es la aceptación. Y ahí entra quizás lo que muchos llaman un tema filosófico, es si yo acepto la verdad o no la acepto. Pero desde que vemos la base de todas las cosas hasta la finalización de la misma, entendiendo cómo las cosas van surgiendo y lo que la Biblia habla, que decía cuando se fue el corte, que la Biblia habla de todas estas cosas de manera muy clara y precisa, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pero toca algunos tópicos importantes para que esas cosas que duran mucho a la ciencia para descubrir, nosotros podamos ver que hace ya muchos años, miles de años, que ya estaban por ahí, que el Señor la había revelado, sin la necesidad de ir a un laboratorio. Entonces, yo creo en Dios porque entiendo que hay más que suficientes razones para ello. Yo espero que la gente pueda creer porque creer es poderoso, pero yo también respeto al que no cree y eso es su decisión. Si Dios no obliga a nadie a creer, pues yo menos. Ahora, yo sí puedo presentar, como pueden presentar muchas personas que tienen incluso mucho más conocimiento que nosotros, o que yo en este caso, bastantes argumentos y razones para creer en Dios. Bien. Le mando un saludo a las personas que están comentando. Carlos Veloz también está por ahí, siempre dando el apoyo. Veloz es de nosotros, de verdad, verdad, verdad. Entonces, para Steven,
vainas metafísicas, el que mete el terror, porque a mí todo el mundo me decía, yo quiero que tú debatas con él y quiero que tú compartas con él, porque yo lo veo a él como muy abierto. Steven, chanceando a tu amigo Feliberto y no maltratando mi fe. ¿Tú crees que al día de hoy hay razones para creer en Dios? De verdad, o sea, expláyate, di lo que tú entiendes. Bueno, esa es una muy buena pregunta y yo tengo que empezar por definir qué es Dios, ¿me entiendes? Si incluso tú le preguntas a cada creyente en la misma denominación qué es Dios, no quién, sino que el mismo creyente te va a dar una respuesta que cuando viene a ver su hermano, su correligionario, va a diferir de ese. Entonces eso hace el discurso sobre Dios un tanto infértil. Y eso es más que una discusión científica, no tiene nada que ver con la ciencia en absoluto. Eso es una cuestión filosófica de la que se encarga la filosofía de la religión. Y si al ser una, por así decirlo, cuestión que es filosófica, tenemos que ver los argumentos que tira la filosofía de cualquier lado, tanto del lado de los teístas como de los que no creen. Y yo personalmente, mi posición actual es que no hay buenas razones para creer al menos en lo que el teísmo cristiano, ya sea clásico y neoclásico, llaman como Dios, y mucho menos aceptar la veracidad de la proposición de la religión cristiana. Yo pienso que con lo que hoy sabemos sobre ciencia bíblica, sobre ecología, sobre historia, sobre la misma física cuántica, eso hace más irrelevante creer que hay una mano, al menos como la que se pinta en la Biblia, o en la religión tradicional, o en la variante tradicional del cristianismo. Yo creo que es irrelevante, y eso es un discurso de niño que se debió hacer hace mucho tiempo. Quiero aquí resaltar cuando yo digo el discurso que tira el cristianismo mainstream o el cristianismo más famoso, porque el cristianismo protestante o la variante conservadora que vemos aquí en Occidente, ya sea en Norteamérica, que se permea aquí en Latinoamérica, que es ultra conservador de derecha, ya las razones políticas no la vamos a discutir por aquí porque eso no es el motivo del live de esta noche, pero ese discurso que tiene el cristiano conservador es algo que yo veo desfasado, que se cayó hace mucho tiempo y ellos se están aferrando como al último clavo ardiente. Esa variante del cristianismo yo la veo irrelevante y que debe ya caducar. Sin embargo, hay variantes del cristianismo, incluso de la misma espiritualidad, del judaísmo, de los musulmanes, que yo veo que son promisorias, aunque yo no acepte que su definición de Dios, pero yo la veo más tentativamente más probable. Yo la veo como más creíble, en mi opinión, para la mente que se inquieta como la mía. Yo, por ejemplo, voy en contra de lo que muchos cristianos dicen, el estereotipo que muchos cristianos y muchos ateos dicen, que el ateo no puede ser espiritual, porque si tú eres ateo tienes que ser un materialista, que no cree en valores morales objetivos. Yo pienso que es un disparate grande, y quien dice eso, que se lo he corregido muchas apologías, no digo que ustedes lo digan porque no los he escuchado hablar al respecto, pero en mi experiencia he escuchado muchas apologistas, no digo que todos sean así. Hablando de eso, incluso ayer, para muestra un botón, esta mañana, la discusión empezó ayer en la noche en Instagram, en mi Instagram de Vaina Metafísica, comentando algo que tenía que ver con la moralidad objetiva, el ateísmo y los valores morales, y un cristiano me estaba diciendo que yo como ateo no puedo ser un objetivista moral, porque si no existe Dios, ¿sobre qué yo voy a basar mi moralidad? Porque entonces todo cae en un relativismo moral. Y yo le dije, bueno, mira, hay algo que tú tienes que leer, que en cuestiones de metaética, que esa es la rama que estudia eso de la moral y la ética, valga la redundancia, en metaética, la mayoría de filósofos ateos, al menos el 41% de los encuestados, según una encuesta de Phil Paper, pero eso del 2022, adivina que un 41%, aunque sea ateo, es objetivista moral. Ahí no hay una distinción de que si tú eres ateo, porque la moralidad o la ética no es un asunto de si tú eres no creyente o no. Antes de tú ser creyente o no, que es una cuestión filosófica religiosa, tú eres un ser humano.
y los seres humanos tienen su código moral. Antes de que existiera judaísmo, cristianismo, lo que sea, ya existían códigos morales sobre los cuales el humano se regía, y por eso había civilizaciones como la Sumeria que tenían código y que subsistió por miles de años. Los egipcios tenían el suyo, para que vean que no es que heredamos los valores cristianos, que tampoco creo en esa afirmación. Para mí eso es una ficción falsa. No hay valores cristianos, hay valores humanos, y el cristiano a veces quiere secuestrar los valores y decir, no, pero Jesús no dijo nada nuevo. En primer lugar, Jesús era judío, y lo que permitió fue la Torah y su interpretación, que probablemente haya sido una interpretación que estudia por la escuela de Gamaliel. Gamaliel no, ese maestro Hillel, ¿entiendes? Y como judío, él lo que estaba reinterpretando la ley, no era que se estaba inventando una famosa ley de oro, o regla de oro, como dicen muchos. Por ende, ya para resumir mi ponencia, yo pienso, ya tomando todo esto en cuenta, que yo he dicho que no, al menos para mí no hay buenas razones para creer. No, solamente porque creo que me confundí ahí, como mencionaste varios nombres. Tú lo que estás diciendo es que Jesús le estaba dando una interpretación a la Torá que no era una regla de oro, sino que eran interpretaciones rabínicas de aquel tiempo. No, o sea, yo quería, muchas personas tratan de decir, por ejemplo, que en cuestiones de moral, por ejemplo, no, yo sé, déjame clarificar eso, que en cuestiones de moral muchos dicen, oh no, el superior, porque mira lo que Jesús dijo, ama a tus enemigos, haz esto, aquello, y haz la regla de oro. Y yo, sí, pero es que si tú estudias el contexto histórico en el que estudió el cristianismo, no que el cristianismo o Jesús como personaje histórico se haya inventado eso, haya hecho algo nuevo. Eso no es exclusivo del cristianismo. Ya el judaísmo tenía sus maestros. En el primer siglo, por ejemplo, creo que Jesús era de la escuela más o menos de interpretación de Hillel. Yo creo que era de Hillel porque era un poco más liberal. La Shammai era más restrictiva, entonces Jesús tenía su manera, en algunos casos de ser más liberal, y en algunos casos, como en el divorcio, ser más conservador y tajante en su interpretación de la ley. Es decir, Jesús no fue que se lo inventó, Jesús hacía su interpretación de la ley como judío, en su contexto judío que era. Entonces ya, por eso concluye que, por lo menos para mí, no hay buenas razones para hoy en día creerse al menos el dogma cristiano conservador. Claro que no. Bueno, ya... las personas escucharon, tendrán sus preguntas si quieren también y demás. Si Víctor quiere hablar o puedo hablar yo, no, como si tiene algo que decir Víctor, tú le puedes dar, o si no, añado. No, tú tienes que hablar porque no es un debate y se supone que vamos a hablar todos algo, pero no me llegó mucho lo del hermano en cuanto a las razones para creer en Dios en su introducción sobre el tema, porque está hablando de filosofía de la religión, filosofía, pero lo único que el hombre estudia es filosofía, o lo único que el hombre es filósofo, o solamente estamos en esa línea filosófica. Pero yo hablaba de que el tema filosófico entraba en este punto porque es un asunto de aceptar o no la verdad, y ahí entra el tema filosófico de la relatividad de la verdad es absoluta, y el mismo tema que tienen todos los ateos y los agnósticos de República Dominicana, cuál es tu Dios, si el Dios de los hindúes, si el Dios de los árabes, si el Dios de fulano. Ese es un tema que ya está como un poquito quemado, porque el concepto Dios, que sabemos que es un concepto, claro, yo no soy el cristiano tradicional, yo no soy el cristiano conservador, yo soy otra cosa. Mi punto de vista es muy diferente en cuanto a lo que yo creo, y soy muy claro en mi planteamiento. Entonces, el asunto de uno ver a Dios como un ser divino ya es un asunto personal, pero el concepto de Dios entra en otra característica. Entonces, cuando tú me hablas de definir a Dios, es difícil definir a Dios en su conceptualización, y por eso se ha establecido el concepto de Dios como algo generalizado para establecer el ser más grande, o lo que más podemos conceptualizar como lo más grande para nuestra vida, como el ser creador, el creador de todas las cosas, el Padre Celestial. El máximamente grandioso. Exacto, por decir algo. Para mí es la definición de Dios perfecta. Omnipotente, que es la palabra más poderosa que se puede pronunciar con la OM delante, en cualquier sentido. Por eso es omnipotente, omnisapiente y todo lo que usted quiera. Pero Dios es un concepto, y la palabra Dios viene de Deus, viene de Zeus, viene de esa línea
de la mitología griega, para que usted no se confunda tampoco. El problema no es ese, el problema no es el término, el problema no es la definición de Dios como palabra o como nombre. Porque cuando tú vas a la Biblia no te encuentras eso. Y si tú te das cuenta, cuando Dios se presenta en la Biblia, tampoco se presenta con un nombre. Y lo que se hizo fue a través de agregarle vocales, que eso yo sé que ustedes lo saben, a las consonantes del idioma hebreo, que se estableció entonces un nombre para ellos, y luego en las traducciones cambió en el griego y en otras traducciones. Pero ese no es el nombre ni Yahvé, ni Jehová, que usted ve a la gente hablando que es Yahvé, que es Jehová del Antiguo Testamento. Ese no es el nombre de Dios. Entonces hay mucha ignorancia a veces con muchas cosas, y eso yo lo entiendo. Pero hay que ir un poquito más allá de simplemente decir cuál Dios, y es el Dios de tal o cual, o que no creo en el Dios de fulano, porque esas no son las razones. Razones son otras cosas, hay evidencia. Cuando hablamos de razones tenemos que hablar de evidencia. Entonces ya no es solamente yo decir el Dios de fulano o como lo ven los cristianos, porque eso no es un razonamiento lógico y mucho menos filosófico, es simplemente un comentario. Sí, bueno. Sí, siguiendo... y yo pienso que al revés, si es un razonamiento lógico pensar así, de esa manera como planteé, porque por la misma razón que usted establece, Dios es tan ambiguo, el término Dios es tan ambiguo, y voy a repetir que usted junta a dos cristianos de la misma denominación y ninguno van a estar de acuerdo en lo que va a decir. Incluso hay teístas que son clásicos y neoclásicos, y entre los clásicos y los neoclásicos hay un debate sobre los atributos divinos. Entonces unos pintan a Dios de una manera y otros pintan a Dios de otra manera. Entre los trinitarios y unitarios, entre los judíos que son ortodoxos, y entre los cristianos que son un Dios, que aceptan un Dios trino y aceptan un Mesías que se encarnó, y los judíos no aceptan eso. Es decir, ahí usted tiene bastante discrepancia en el concepto de lo divino, en los atributos de lo divino, y por ende, al ser una cuestión filosófica, es por el que irse. No hay que irse por el lado de la ciencia, porque la ciencia nada tiene que ver con eso. Y si cogemos la línea, y ya para terminar mi ponencia, y si nos vamos por la línea de los supuestos descubrimientos que la ciencia dice, eso también es ambiguo, porque yo puedo virar la torta, por así decirlo, y atribuírselo a un ser tipo Baruch Spinoza, una conciencia tipo Berkeley, que no tiene nada que ver con el Dios cristiano, o tipo Castro, que tiene un modelo de la conciencia que es como el creador del universo, o la conciencia de la naturaleza misma, ¿entiendes? Y ahí no apelará ni al cristianismo ni a los atributos de Dios. Entonces, que la ciencia apunta en una dirección no tiene nada que ver con Dios, ni tampoco con el ateísmo, porque la ciencia no es ni atea ni creyente, es solamente un instrumento que utiliza el ser humano para ver cierto nivel de verdad sobre su mundo. Es que tampoco la ciencia puede estudiar todo. Hay cosas que la ciencia tiene su límite, que no puede hacer, porque por el momento, la manera que está hecha por nosotros mismos, porque es una empresa humana que inventamos nosotros, no puede alcanzar. Tal vez en el futuro la reescribamos y la reinventemos de manera tal que sí pueda dirimir aquellas cuestiones, pero por el momento no es así. Lo que pasa, hermano, es que si Feliberto plantea que hablemos de razones para creer en Dios, yo sé que tú vas a plantear quizás desde tu punto de vista razones para no creer, pero sí, tú no puedes cuestionar las razones que son evidencias que se pueden comprobar, porque esto es un sinsentido, es un absurdo. O sea, yo no puedo ir en contra de cosas que son comprobables, que son históricamente comprobables, científicamente comprobables, cuando filosóficamente yo no puedo comprobar cosas. Porque cuando tú estableces la filosofía, ¿cuántas preguntas no tiene la filosofía desde tiempos remotos? La filosofía hablaba del alma, ¿o no? Se planteaba el alma en la filosofía, se planteaba el tema de la mente o la conciencia. Y entonces esos son temas de discusión todavía hoy en día. Sin embargo, la ciencia tiene respuesta y la teología también tiene respuesta, la Biblia tiene respuesta, la palabra de Dios. Ahora, si tú te vas a plantear temas filosóficos para no esperar recibir respuesta, entonces no tiene sentido buscar el conocimiento, la sabiduría, porque se supone que cuando yo planteo preguntas y la respuesta surge, entonces yo no tengo nada más que buscar, tengo la respuesta. Entonces, yo puedo preguntarme, por ejemplo,
cuánto tiempo tiene el universo, pero la ciencia ya eso lo ha descubierto y está comprobado. Me voy a ir en contra de una verdad que está comprobada científicamente y que hay métodos para comprobarlo. Es un absurdo. Yo no puedo creerme que soy el más sabio ni más inteligente del mundo para irme en contra de cosas que son evidencia, hermano. Evidencia. El ADN del hombre es una evidencia como el origen de la vida, cómo surge la vida en el ser humano. Y eso yo no puedo irme en contra de eso. Y eso lo descubrieron los científicos, no por los filósofos. Ahora, los filósofos siempre se han preguntado el sentido de la vida, que es otra cosa. El sentido es una cosa y el origen es otra. Entonces, ¿cómo yo explico el origen de la vida por la evolución cuando a mí me lo explica mucho mejor el ADN? Y el ADN es una codificación. Entonces, esas son razones que yo encuentro para creer en Dios. Porque, sí, pero escúchame esto, ninguna codificación viene sin información, y eso tiene que saberlo cualquier persona en este siglo XXI, porque nosotros estamos en la era de la información. Todo lo que tú puedes manejar a través de algoritmos, de computador, de ordenador, de lo que sea, a nivel de la materia, a nivel de todos nosotros, es por vía de la información que viene. Y ese es el último paradigma de la física o de la mecánica cuántica, la información como base de todas las cosas. Y es lo que se está utilizando para los avances hoy en día. ¿Y dónde está la información del ADN? ¿De dónde viene esa codificación? Porque aquí está Feliberto, que sabe muy bien cómo funciona el ARN, que sabe muy bien cómo funciona el ATP sintasa, que sabe bien cómo funcionan todas estas cosas que yo no sé y que él puede explicarla ahora porque él no ha hablado. Sí, sí, claro, claro. Explícame un chin de esa información, a ver si hay alguna sí, razón. Pero no, yo veo que usted... No ha dicho nada. Sí, pero yo veo que usted está... Sí, pero aquí, si me disculpa, yo veo que usted está ligando muchas cosas que no tienen que ver y está confundiendo muchos aspectos. Y voy aquí a desenredar una cosa por una cosa. Mire, usted citó descubrimientos científicos, pero ninguna ciencia... Ya yo voy a terminar esto para que tú hables, Feliberto. Ninguna ciencia... óyeme, siéntate cómodo. Tú puedes hablar porque este es mi canal y yo aquí hablo muchísimo. Sí, o sea, no, eso lo dejo pero... Sí, no un debate, yo simplemente estoy dando mi parecer. Ninguna ciencia, en primer lugar, ni la física, ni la biología, ni la microbiología, ninguna de esas utilizan a Dios como una hipótesis viable para explicar los descubrimientos o las incógnitas que tiene sobre el origen de la vida o lo que sea. Nunca ha pasado así. Eso se llama arguir desde la ignorancia. Usted dice que esas son razones para creer y me cita incluso la información, que de hecho yo quería hablar de eso. Mire, la información, ¿cómo usted trata la información? La información la información ya sea en física, en cualquier paradigma, paradigma no cualquiera de las ciencias de la informática, es una propiedad objetiva de un sistema, por así decirlo. Esa no es la definición como tal, pero la información se trata como una propiedad objetiva de algo. Por ejemplo, el neutrón tiene ciertas propiedades, por ejemplo, tiene un spin tal, una masa tal, una propiedad, esa es información. Pero la información no necesita ninguna mente que la formule para existir. Aún si la información es objetiva, como lo estoy diciendo, porque eso es algo objetivo que usted mide, no depende de la mente. Si dependiera de la mente fuera algo más conceptual. Y yo creo que la línea de razonamiento que usted trata de tirarme a mí es que la información tiene que venir de la mente. Porque la mente es la única cosa que produce información y eso es falso. La naturaleza cada rato produce información de cualquier cosa. Y usted pudiera arguir, incluso yo mismo pudiera arguir, pero por si acaso, para que ni lo piense, hice por esa línea, para que ni piense, hice por esa línea, porque yo dije que no he dicho, yo no dije ningún... No, pero por si acaso, porque ni lo piense, porque yo he visto muchos apologistas, yo he visto muchos apologistas. Está escuchando que tú dices que yo estoy hablando una cosa que no dije. No, yo no dije eso, yo dije para que ni piense irse por esa línea, porque como que vi que usted estaba tirando por ahí cuando me habló de la información, e hizo mucho énfasis ahí, específicamente. Entonces, volviendo al tema del principio, el caso de Dios y las razones para creer en Dios son discusiones filosóficas, no científicas, no tiene que ver con la ciencia, para nada. Y ya para luego, que Feliberto Pablo, yo quería hacer una pregunta a usted, Pastor Almanzar, pero ya yo quiero que Feliberto hable, pero le tengo dos preguntas en QA a usted. Gracias por haber visto el video. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.